Antes de nada quiero daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, ya que bueno, no es un camino fácil y bueno, pues enhorabuena. He visto algunas caras conocidas de algunos que habéis estado rotando conmigo en las consultas. Así que bueno, primero vamos a hablar de qué es la reumatología. En segundo lugar, os voy a explicar un poquito la organización de la especialidad, el futuro y las perspectivas laborales, y por último intentaré haceros un resumencillo de cómo está el tema de los hospitales. Bueno, para empezar, pues, ¿qué es la reumatología? A nivel académico, pues todos ya habéis estudiado las enfermedades y sabéis de qué enfermedades se compone la especialidad. La definición de reumatología pues sería es la disciplina que se ocupa del estudio de las enfermedades del tejido conectivo y de las enfermedades, de los trastornos médicos del aparato locomotor. Pero bueno, esto es a nivel académico. En consultas, ¿qué son las patologías que vamos a ver con más frecuencia? Bueno, pues por un lado tenemos las enfermedades inflamatorias y por otro lado están las enfermedades como la artrosis, los trastornos metabólicos. A veces vamos a ver también artritis sépticas. La verdad que las enfermedades que vemos en consulta son muy variadas. Pero bueno, lo más frecuente que vamos a ver, a diferencia de lo que penséis, es la artrosis y, por ejemplo, una patología que es la lumbalgia. Y esto es simplemente porque son enfermedades muy prevalentes en la población. Entonces, queramos o no, va a ser eso. Esto no es nada negativo, ya que bueno, pues es un campo que va a ser muy amplio, que vamos a recibir muchos pacientes por estas patologías y además, bueno, de cara al futuro, la artrosis es una enfermedad que se está investigando mucho al respecto, que los mecanismos fisiopatológicos se están descubriendo nuevas cosas y la forma de tratar esta enfermedad probablemente vaya a cambiar de aquí a unos años. No simplemente se va a pensar que es un trastorno mecánico, un trastorno degenerativo por la edad, así que yo esto no lo veo como una desventaja, sino como una ventaja. Las patologías que vemos son muy clínicas, o sea, son enfermedades que nos vamos a fiar principalmente de lo que nos dice el paciente, de la anamnesis y de nuestras exploraciones. Nos vamos a guiar por unos determinados test diagnósticos de laboratorio y pruebas de imagen, pero principalmente va a ser la clínica la que nos va a llevar a un diagnóstico. Entonces, bueno, nos tiene que gustar mucho esto. También vamos a tener que tener una buena base de interna, porque las enfermedades de reumatología, sobre todo las que tienen afectación sistémica, pues bueno, pueden afectar a cualquier órgano y debemos de saber manejar nuestras complicaciones y también los fármacos van a tener efectos secundarios en este sentido. La actividad la vamos a desarrollar principalmente en consultas. Ocasionalmente vamos a ingresar a nuestros pacientes cuando hagan alguna complicación, es muy raro. Y para la administración de tratamientos intravenosos tenemos el hospital de día. Así que es raro que se les ingrese. Normalmente tenemos, por ejemplo aquí, tenemos una media de 4 ingresados más o menos a diario. Por otro lado, la relación que vamos a establecer con los pacientes es una relación muy especial. Es una relación bastante intensa. Los enfermos que tenemos, cualquier enfermo que padezca dolor o incapacidad, impotencia funcional, es susceptible de que llegue a nuestras consultas. Entonces, bueno, sea patología inflamatoria o sea musculoesquelética no inflamatoria, van a ser bastante dependientes de nosotros. Los que tienen enfermedades inflamatorias normalmente y llevan un tratamiento que hay que monitorizar, pues son enfermos que vamos a seguir de una forma muy estrecha. Y entonces ellos pues son pacientes que son exigentes, pero bueno, que a la vez es bastante gratificante el tratamiento de los pacientes, ya que enseguida pues vas a ver que de una persona, un anciano que viene con una polimialgia y que de ser independiente de repente empieza a no poder moverse, a quedarse encamado, que su familia está agobiada, que no sabe qué hacer muy bien para volver otra vez a la situación inicial, pues nosotros
con un poquito de corticoides vamos a conseguir pues, que esa persona enseguida pues, vuelva a ser independiente y haga una vida normal. Por otro lado, las técnicas diagnósticas que vamos a utilizar, pues la verdad que no son muchas, son sobre todo las artrocentesis. Vamos a utilizar también, a visualizar cristales al microscopio óptico para la patología microcristalina. También se hace capilaroscopia para las esclerosis sistémicas y últimamente se está potenciando bastante la ecografía. Últimamente casi todos los servicios están adquiriendo estas habilidades en cuanto a la ecografía. Por otro lado, es una especialidad, por lo que ya os he dicho antes, de la afectación que hay a nivel sistémico, que vamos a tener que colaborar muchas veces con otros especialistas. La formación que tenemos nosotros es bastante buena en cuanto a interna, porque se rota normalmente un año, pero vamos a tener que colaborar con ellos, casi con cualquier especialista, porque pues puede haber afectación neurológica, por ejemplo los lupus, o puede haber afectación en cuanto a la hipertensión pulmonar. Entonces, yo creo que la tendencia también es a crear unidades multidisciplinares en las que haya varios especialistas junto con nosotros para tratar las enfermedades. Es una especialidad que si os gustan las inyecciones de adrenalina, pues no os la recomiendo porque es bastante tranquila. O sea, en consulta en general pues es todo muy tranquilo, alguna vez nos pegan algún susto en el hospital de día, pero en general no os la recomiendo si es lo que os gusta. Y luego, si os gusta mucho hacer manitas, pues las artrocentesis y las infiltraciones pues está bastante bien, pero a lo mejor se queda un poco limitada. Luego, en cuanto a vamos a pasar a la organización de la especialidad. En general hay de 1 a 2 años de formación genérica, esto es muy variable en cuanto a los hospitales, y luego hay de 2 a 3 años de formación especializada. La formación genérica normalmente se rota por medicina interna, se rota por otras especialidades médicas como neurología, nefrología, dermatología, unidad de cuidados intensivos, infecciosas, rehabilitación, pero ya os digo que esto es muy variable en función de cada hospital. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos nosotros es rotar un año entero en medicina interna. Luego, en los años de formación especializada, normalmente también varía mucho de unos hospitales a otros, pero lo normal es que estemos un año entero en planta, a veces es de forma continuada, en otros hospitales de forma fragmentada, lo van juntando, intercalando con otras actividades. Y pues en la planta es un sitio bueno pues para empezar a iniciarse en la reumatología, porque es donde se verá a los pacientes que están más agudamente afectados por las enfermedades y donde pues se van a aprender a hacer muchas artrocentesis, infiltraciones, también donde normalmente yo creo que en casi todos los hospitales se hace también las interconsultas del hospital. Y luego, pues pasado este periodo en planta, lo normal es que ya la actividad se desarrolle casi siempre en consultas, como os he contado antes. Esto también varía mucho. Yo, por ejemplo, aquí, en el clínico, lo que hacemos es que desde que llegamos de R2 tenemos una consulta, nos abren una agenda a nuestro nombre, desde R2. Entonces, pasamos un día a consulta, luego ya de R4 pasamos 2 días, pero empezamos ya a tener nuestros propios pacientes, a ser responsables de ellos y a pasarlo un poquito mal al principio porque no sabemos. En otros hospitales los residentes son rotantes dentro de su propio servicio. Va rotando con distintos adjuntos, con el adjunto que lleva lupus, con el adjunto que lleva arteritis. Entonces, esto es una ventaja o un inconveniente. Cada uno, para mí ahora mismo me parece una ventaja. Que llevemos una consulta, ya que luego la actividad se va a centrar principalmente ahí, y si tú no has visto la evolución de la enfermedad ni la has tratado, pues no sabes cómo van a ir los pacientes.